Recibiendo la luz de Dios, un camino a través de la oscuridad. Una tarde de invierno, cuando el resplandor del cielo occidental comenzaba a desvanecerse en la oscuridad y el viento frío penetraba el aire, ocurrió un incidente que causó una fuerte impresión dentro de mi joven corazón, y ese recuerdo se quedaría conmigo por el resto de mi vida. Estaba en nuestra pequeña casa de techo de paja que estaba justo al lado de la iglesia local, cuando un mendigo vino a nuestra puerta temblando de frío para pedir algo de comer. Mi padre lo vio por un momento y entonces le preguntó si tenía frío. Muero de frío, respondió. Sin decir ni una sola palabra, mi padre se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros del mendigo y le dijo, aquí tienes, es tuyo ahora. Mi padre era conocido en nuestra aldea por sus obras de caridad. Lloraba al presenciar el sufrimiento de otros y pedía por ellos ante Dios y ante los hombres. Una vez, incluso invitó a un mendigo a nuestra casa para pasar la noche. El mendigo durmió en la única habitación que teníamos, y por la mañana este cuarto estaba lleno de piojos. Esto no fue un caso aislado. Mis recuerdos de la infancia están llenos de incidentes como estos. Recuerdo una noche cuando tenía alrededor de 12 años, estaba acostado en mi cama hablando con mi padre antes de dormirme. Me contó sus esperanzas para el futuro, y luego me dijo, quiero que seas pastor cuando crezcas. Estas palabras determinaron la dirección de mi vida. Una especie de llamamiento surgió dentro de mí, un llamado a convertirme en un ministro de la iglesia que realmente amaría a otros tal como mi padre lo había hecho. A los 24 años ingresé a la Facultad Teológica Presbiteriana en Seúl, Corea. Pero desde el momento en que comencé mis estudios, surgió un problema en mi corazón. Siempre había pensado que los estudiantes de una facultad teológica serían como ángeles, y que la vida dentro de los dormitorios de los estudiantes sería como estar en el cielo. Sin embargo, tales expectativas fueron destrozadas sin piedad, y esta desilusión dejó una cicatriz incurable en mi corazón. Cuando llegó el momento de graduarme, decidí no ser ordenado. No obstante, esto entristeció profundamente a mi padre, y terminé cediendo a causa de sus regaños y por la persuasión de quienes me rodeaban. A la edad de 29 años me gradué y fui ordenado como ministro por imposición de manos, y por los siguientes 10 años ejercí esta profesión. Pero esos 10 años fueron un periodo lleno de tremendas batallas internas. Me sentía totalmente confundido y no podía encontrar dirección en mi vida. La desilusión que sentí por mis compañeros en la Facultad de Teología se convirtió en una decepción aún mayor por mis colegas del clero. Al final decidí que no le daría importancia a la forma de vivir de otras personas. Yo sería un ministro que cumpliría con las expectativas de Dios. Hice un juramento solemne a Dios. Me dispuse a ser justo, puro y sincero. Tal fue la arrogancia que entró a mi corazón. Entonces un día, mientras leía la Biblia, me encontré con un pasaje en Mateo capítulo 22 que habla de cómo un experto en la ley vino a Jesús para hacerle una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y entonces dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Yo había prometido llevar una vida justa, sincera y pura, que, naturalmente, incluía obedecer los mandamientos de Dios. Aquí en Mateo, Jesús dijo que los dos mandamientos más importantes eran primeramente amar a Dios y en segundo lugar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El asunto de amar a Dios no me preocupaba mucho en esos días, ya que esto es un concepto abstracto, pero cuando leí el versículo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estas palabras se incrustaron en mi mente. Me recordaron a mi padre. Él realmente había puesto en práctica esta clase de amor, y sentí que yo debía hacer lo mismo. Daba limosnas a los pobres, me quitaba mi abrigo y se lo daba al necesitado, daba comida a manos llenas, pero sabía que esto no era suficiente. Me compadecía de otros y los ayudaba hasta cierto punto, pero no podía amarlos como a mí mismo. No tenía paz en mi corazón ni en mi conciencia. Con el paso de los días, la voz de mi conciencia parecía clamar con fuerza.
¿Dices que esto es amar al prójimo como a ti mismo? Una noche oscura iba caminando por una calle angosta de mi ciudad natal, y alcancé a ver a un mendigo inclinado hacia una hoguera tratando de calentarse. Me detuve, consciente del desafío al que me estaba enfrentando. La predicación que había preparado para la mañana siguiente se convertiría en simples mentiras vacías o se basaría en hechos. Dudé. Me pregunté si acaso debía llevar este mendigo a mi casa. Sabía que, al hacerlo, mi hogar se volvería un completo desastre, y realmente no estaba dispuesto a lidiar con ese caos. Entonces, de repente una idea cruzó por mi mente. Eso es, iré a casa y le traeré una cobija enorme. Con este pensamiento en mente, seguí rumbo a casa. Sin embargo, en el momento en que mi pie cruzó la entrada de mi hogar, comencé a dudar de mi decisión. Más tarde, mientras estaba acostado en mi cama, debajo de mi cálido edredón, el fuerte grito de mi conciencia atormentó mi corazón. Hipócrita, eres un hipócrita. Mira las calles. ¿Cuántas almas desdichadas hay afuera que están hambrientas y temblando de frío, mientras que tú estás acostado cómodamente en tu cama suave, a la espera de un desayuno sabroso y sustancioso? Por la mañana irás ante tu púlpito y predicarás acerca del amor. Le dirás a tu congregación que se amen unos a otros y que amen a su prójimo. Eres un hipócrita. Este asunto me atormentó por mucho tiempo, hasta que finalmente me quedé dormido. Al siguiente día, cuando llegó el momento de predicar mi sermón, apenas si pude levantar mi cabeza y mirar los rostros de aquellos que estaban escuchando mientras leía con dificultad el sermón que había preparado. Con el tiempo, me volví más y más renuente a predicar, y mis predicaciones eran cada vez más insignificantes. Comencé a preguntarme, ¿por qué debo predicar? Si lo pienso bien, ¿acaso no solo lo hago para ganarme la vida? Dios no lo quiera. Si solo busco ganarme la vida, ¿no habrá una forma más honrada de hacerlo? Entonces mi vida perdió completo sentido. Los trabajadores fabrican productos, los agricultores cosechan los cultivos, pero ¿cuáles son los frutos de tus esfuerzos como pastor? Me gritaba mi conciencia. Tienes muchas palabras buenas que decir, quizá más que la mayoría de las personas, pero ¿cuánto de lo que dices realmente lo pones en práctica en tu vida diaria? En una ocasión, asistí a un retiro para pastores en un centro turístico costero. Durante uno de los descansos, les conté mi problema a algunos de mis colegas pastores. Les dije que ya no confiaba en mi capacidad para desempeñar mi trabajo como pastor. Reverendo Kwon, me dijo uno de ellos, ¿de qué estás hablando? Eres reconocido por tu éxito como pastor. Si tú no puedes desempeñar estos deberes pastorales, entonces ¿quién puede? Si tengo 2 kilos de arroz en casa, debería dar 1 kilo a aquellos que están muriendo de hambre y conservar el resto, pero no puedo hacerlo, respondí. Cuando los demás pastores escucharon esto, dijeron, oh, vamos, ¿quién podría hacer eso? ¿No crees que lo estás tomando muy en serio? Pero esta es la palabra de Dios, les dije. ¿Cómo podemos desafiar la palabra de Dios? A esto no hubo respuesta. Luego un día me encontré con un artículo en la edición mensual de una revista llamada El Mundo de las Ideas. Este artículo decía, una prostituta vende su cuerpo para ganarse la vida. Un profesor vende conocimiento para ganarse la vida. Y un pastor vende moralidad para ganarse la vida. ¿Cuál es la diferencia? Al estar leyendo este artículo, sentí como si mi conciencia hubiera sido perforada por un cuchillo filoso. Sentí que una mujer de la calle era más honesta que yo, ya que su estado pecaminoso estaba al descubierto ante todo el mundo, y vivía bajo el desprecio de la sociedad, mientras que mi pecado estaba cubierto por un manto de falsa piedad, y todos me veían con respeto. Subí al púlpito con mi túnica, luciendo como un ángel que acababa de descender del cielo, y mi congregación me miraba con respeto y veneración, pero en realidad, por dentro estaba tan lleno de pecado como una mujer de la calle. Aunque mis acciones en sí tal vez no eran pecaminosas, cuando veía a una mujer hermosa, sentía la atracción en mi corazón. Cuando veía mucho dinero, surgía en mi interior un sentimiento de avaricia. Entonces, ¿qué me hacía diferente? Estaba seguro de que había otra manera de ganarme la vida. Incluso consideré renunciar a mi trabajo y sencillamente comer menos.
Estaba desesperado por hacer cualquier otra cosa en lugar de continuar esta vida de hipocresía. Aunque pueda parecer extraño, una persona que es ordenada por imposición de manos recibe una especie de sello oficial por el resto de su vida. Parecía que no había forma de salir de este predicamento. Una tarde, al cabo de un par de días, mientras terminaba de preparar mi sermón dominical, súbitamente me sumergí en un mar de llanto, completamente perdido en la oscuridad y abrumado por la angustia de mi conciencia. Exclamé: Dios, por favor, dame otro trabajo. Si no es así, te pido que me quites la vida. Ya no puedo seguir siendo pastor. Tal fue mi camino a través de la oscuridad.